Bueno, amigos, buenas noches. Vamos a poder entrevistar a nuestra consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, porque queremos conocer la problemática del sector primario en estos últimos 3 meses, unos 3 meses, la verdad que bastante movidos, con mucho trabajo por parte de la consejería y de nuestra consejera, bueno, pues poniendo la carne del asador en Bruselas, en el Senado, en Canarias, con un montón de ayudas, de líneas sacadas a última hora, modificaciones importantísimas del PDR para poder llevar esas líneas de ayuda a los sectores más afectados por el COVID. Sí, un montón de cosas importantísimas que queremos comentar. Pero lo primero, saludarla. Alicia, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues lo primero de todo, la mejor noticia del año, el mantenimiento de la ficha financiera del POSEI, un trabajo arduo, intenso, durante muchos meses, ¿no? Sí, efectivamente, tal como decía, ha sido un año súper intenso, hemos tenido muchísimos problemas, pero también algunas satisfacciones. Yo creo que este mantenimiento de la ficha del POSEI, que era una cosa que se veía bastante complicado de conseguir, pues al final yo creo que el trabajo que se ha hecho pues ha dado su resultado y ha sido bastante satisfactorio, ¿no? Que finalmente cumpliéramos el objetivo de mantener la ficha del POSEI, que tan importante es para las producciones de Canarias. Recuerden que son 268 millones de euros al año que llegan a Canarias y que había una amenaza de quitarnos unos 10 millones de euros al año. Por tanto, yo creo que eso ha sido un trabajo, además, un trabajo de muchas entidades distintas, no solo ni de lejos, no solo de la Consejería ni del Gobierno de Canarias, sino que haya estado el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, también los otros Estados miembros, Francia, Portugal y Grecia han estado también trabajando, las otras regiones ultraperiféricas, y también es muy importante el sector de todas las regiones ultraperiféricas, ¿no? Yo creo que ahí se ha notado que el trabajo conjunto pues da sus resultados. Tenemos 2 años de transición, porque eran los reglamentos transitorios lo que se negociaba, que duran 2 años. Ya estamos trabajando para que dentro de 2 años tengamos un acuerdo positivo para Canarias. Un acuerdo que a partir pues del año 23, pues si se sigue negociando, se puede incluso hasta pues mantener esa ficha financiera. Esperemos que este próximo año 2021 esos fondos los aportará la Unión Europea de los fondos que tiene, de los fondos propios de la Unión Europea, y en el 2022 lo aportará cada Estado miembro de su ficha de fondos europeos, ¿no? De lo que le corresponde a cada Estado miembro por la política agraria común. Luego tendremos que negociar cómo se hace el resto hasta el 2027, ¿no? Que se ha quedado un poco en un limbo, por tanto ya estamos trabajando para irlo definiendo y de alguna manera ir ya poniendo las bases para que en 2023 no tengamos ningún problema, ¿no? Que también podamos mantener los fondos europeos. Partimos de la base que el Parlamento Europeo pues nos apoya siempre, en este caso pues a las regiones ultraperiféricas, ¿no? Sí, efectivamente, el Parlamento Europeo siempre es muy positivo hacia las regiones ultraperiféricas. Ahí tenemos también los diputados de las regiones, ¿no? Pero también tenemos otros diputados que también están en las comisiones de agricultura y que nos apoyan. Yo creo que ese trabajo es el que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Seguir trabajando con ellos. También la Comisión de Agricultura, también hemos notado ese cambio positivo hacia las regiones ultraperiféricas del Comisario de Agricultura. Y por tanto, bueno, yo creo que tenemos que seguir. Europa nunca se para y las regiones ultraperiféricas tampoco podemos parar. Y por tanto, a pesar de las dificultades, ¿no? Porque ahora es complicado poder hacer cuestiones en Bruselas por la pandemia, pero tenemos que seguir estando allí de cualquier de las maneras, ¿no? La verdad que sí, que es complicado, bueno, pues con el Brexit, con las ayudas que se están dando para el tema de la pandemia, bueno, pues en toda Europa y sobre todo en la Unión Europea con trabajos y líneas específicas, es muy complicado pues mantener una ficha financiera. La verdad que ahí es donde está el trabajo de esta consejería y del Ministerio de Agricultura, Alicia. Sí, efectivamente, es que estamos en un entorno de incertidumbre y además con el Brexit, que con la salida del Reino Unido, que era un aportador neto a la Unión Europea, pues el presupuesto de la Unión Europea baja. Y además teniendo en cuenta también de que hay muchos países, sobre todo del este, que son bastante, que no apoyan tanto a las regiones ultraperiféricas, ¿no? Países del Báltico, por ejemplo, que hemos visto que han sido reacios también a apoyar estas cuestiones. Yo creo que tenemos que buscar todos los apoyos
y todos los socios que podamos en el resto de Estados miembros para que apoyen a las peticiones de los Estados miembros que tienen regiones ultraperiféricas. Por tanto, con todas las incertidumbres que tenemos, con la salida del Reino Unido, con todas las ayudas de COVID que se han tenido que movilizar, bueno, yo creo que dentro de ese entorno tan complejo, pues ha sido un objetivo y un logro importante que hayamos mantenido las fichas financieras del POSEI, ¿no? Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando, ¿no? Luchando porque es un derecho que tenemos las regiones ultraperiféricas, lo dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y por tanto, bueno, nosotros tenemos una realidad completamente diferente a la agricultura de la continental, ¿no? Y esa realidad también se tiene que reflejar en esos fondos agrarios que también son diferentes a los de la Europa continental, porque las necesidades son completamente distintas, ¿no? Cada territorio tiene unas características especiales y la Unión Europea tiene que reflejarlas en sus políticas. Bueno, pues pasamos a otro tema. Nos venimos de Bruselas a Madrid y hablamos de la ley de cadena alimentaria. Hubo salida en prensa que decía el sector platanero que se había visto amenazado por esta ley de cadena alimentaria. Sin embargo, usted, bueno, pues en plan de intentar informar, buscar soluciones, reuniones, bueno, pues se ha puesto en contacto con el Ministerio y consiguió con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, bueno, pues una visita específica a Canarias con reuniones con, bueno, pues, con el sector platanero, también con organizaciones profesionales agrarias. ¿Para qué? Para poner sobre la mesa lo que es la ley y cómo puede afectar y en qué podemos mejorarla para que no se produzca ningún daño al sector platanero, ¿no? Entendemos que hay algunos detalles de la norma que genera cierta incertidumbre, ¿no? Desde el sector platanero se ha hablado de un artículo específico, entre otros, de un artículo que habla del precio de venta y de los costes de producción y que el sector transmite su preocupación porque entienden que no está clara la descripción de cómo se tiene que aplicar eso en la realidad, ¿no? Y que eso les genera como un poco de indefensión, ¿no? A la hora de hacer los contratos. Nosotros entendemos esa preocupación y se la transmitimos al Ministerio, pero es verdad que entendemos que la ley de cadena alimentaria en general es una ley muy positiva para el sector porque lo que viene a proteger es al agricultor. Y precisamente en toda la cadena siempre nos quejamos que el agricultor es la pieza más débil, ¿no? Cuando se venden plátanos, al final se van sacando los costes de todos los intermediarios y al final el agricultor se queda con lo que sobra, ¿no? Y yo creo que si el sector tiene que tener futuro, pero solo si el agricultor tiene una renta justa, ¿no? Un sueldo justo por su trabajo. Por tanto, hay que tender a proteger al agricultor. Por tanto, entendiendo eso, sí que es verdad que, entendiendo la preocupación que hay en el sector, sí que hemos hecho un poco de interlocución con el Ministerio y le hemos trasladado todas estas peticiones del sector y precisamente para dos cosas, ¿no? Por un lado, como bien decías, para poder traer al Ministerio a Canarias, explicar bien la ley, explicar cómo se interpreta la ley, cómo se aplica en la realidad. Y también se está haciendo un proyecto de ley nuevo en el Congreso y también le hemos transmitido al ministro que en este proyecto de ley nuevo nos gustaría que se aclarasen estas cuestiones, estos detalles, ¿no? Estos detalles de cómo se aplican los precios de venta y los costes de producción, cómo se calculan, si son transacción a transacción, si son precios medios, anuales, para ver cómo realmente se hace en la realidad, ¿no? Porque el papel es una cosa, pero luego a la hora de aplicarlo, pues se generan muchas dudas, ¿no? Eso es lo que le hemos transmitido. Yo creo que la ley tiene cosas muy buenas, que protege frente al abuso de la gran distribución, intenta proteger esas cosas, de la pérdida de valor durante toda la cadena, de la obligación de tener un contrato, de no poder vender a resultas. Es decir, yo creo que estamos en el siglo XXI y hay prácticas comerciales que se deben ir eliminando en el sector primario, ¿no? Porque al final el agricultor, que es el que arriesga su capital, el que arriesga su trabajo, el que está más de un año esperando y cuidando una platanera para poder cortar esa piña, bueno, pues yo creo que merece un sueldo justo por ese trabajo, ¿verdad? Alicia, yo creo que al final todo el mundo entiende que la venta a pérdidas es un fracaso del trabajo del sector primario, ¿no? Sí, es verdad que es muy difícil cuando hablamos de productos perecederos en un mercado libre donde la oferta y la demanda son los que rigen, ¿no? Los precios, pero es verdad también que se tienen que ir haciendo cambios, ¿no?
también de filosofía, ¿no? Cambios de pensar que el precio se tiene que ir construyendo de abajo hacia arriba, ¿no? No que sea desde arriba hacia abajo, es decir, desde la gran distribución hacia atrás, sino que el precio tiene que tener un precio digno desde abajo. Y yo creo que eso pasa en los demás sectores económicos, ¿por qué no pasa en el sector primario, no? Y por tanto yo creo que tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad. Y bueno, la ley tiene sus problemas, hay que irlas yo creo que puliendo, ¿no? O sea, esas dudas y esos problemas hay que irlos puliendo con el sector y también en la realidad, ¿no? Cuando cómo se aplica la normativa y los problemas que se generan, pues irlos resolviendo, ¿no? Y en ese sentido, pues nos hemos puesto a disposición para trabajar con el sector, con el ministerio y poder ir ajustando las cuestiones. Bueno, pues pasamos a una buena noticia también. Yo creo que es una buena noticia. Y es que ese aumento del 8% con un presupuesto consolidado que presentó pues, nuestra consejera en el Parlamento ante la Comisión de Gobierno, con 121 millones de euros para trabajar durante el próximo año, ¿no? Sí, esos 121 millones de euros son nuestros fondos propios de la comunidad autónoma. A eso hay que añadirle todos los fondos europeos que vienen, los fondos nacionales, como el POSEI adicional, como la subvención del agua de riego. En total son más de 450 millones de euros los que manejamos en la consejería. La mayor parte llegan directamente al sector, ¿no? En forma de ayudas y subvenciones, cosa que es muy positivo. La mayor parte de nuestro trabajo rutinario de la consejería es el trámite de subvenciones, por tanto, estamos trabajando y focalizando el trabajo en mejorar toda la gestión administrativa de la consejería. Por ejemplo, ahora hemos conseguido movilizar muchos recursos que había en la consejería, sobre todo de plátano y de viña, recursos por ejemplo, de asignación de cantidades de referencia que habían recurrido a algunos agricultores porque entendían que no se correspondían. Había un atasco importantísimo y por tanto yo creo que ahora estamos resolviendo todo eso y yo creo que es importante para que el sector pueda seguir moviéndose, ¿no? Pero también tenemos muchos planes este próximo año, lo hemos enfocado el presupuesto de la consejería en esos fondos propios que tenemos para poder ejecutar nosotros en esos planes de reactivación que son el reflejo de lo que hicimos en el plan de reactivación de Canarias para el sector primario. Incluimos varios planes sectoriales, un plan de agricultura, otro de ganadería y otro de pesca, para de alguna manera sentar las bases de trabajo y ver las problemáticas que tiene cada sector en especial, pero también planes muy específicos como un plan para la viña, para el viñedo, que sabemos que es un sector que está pasando por un momento delicado, o también para el sector del tomate, que también es un cultivo histórico que ha ido cada vez bajando en volumen de exportación y por tanto hemos creído que estos sectores con dificultades especiales necesitaban de un estudio y de un apoyo mayor por parte de la administración, ¿no? Pero también planes de formación y planes de mejora de la investigación y el desarrollo, ¿no? Todo esto, lo que necesitamos de alguna manera es poder sentar esas bases, ¿no? Para de alguna manera seguir trabajando, ¿no? También tenemos ese plan de soberanía alimentaria que empezamos este año, que tiene varios estudios, ya hemos hecho este año, estamos trabajando dentro del plan de soberanía alimentaria, en un tema de banco de tierras, en otro tema de costes de producción y en un estudio sobre por ejemplo, sobre la influencia del régimen especial de abastecimiento, del REA, cómo ha influido en el sector primario de Canarias, es decir, estamos haciendo estudios para realmente poder ir tomando decisiones al respecto y por tanto yo creo que bueno, vamos avanzando en poder hacer una política agraria y una estrategia de objetivos, ¿no? Yo destacaría, Alicia, si me permite, esas líneas encaminadas, como bien decías, pues a reactivar los efectos de la economía por el COVID, pues esos 3,5 millones para el tema del sector pesquero y acuícola que tú comentabas y también ese 1 millón de euros para la flor cortada y planta ornamental. Pero yo creo que para mí el trabajo más importantísimo es, bueno, pues esa negociación que mantuvo con la Unión Europea esta consejería para la modificación del PDR y que se pudieran pues abrir un montón de líneas para poder, bueno, actuar en un momento como este. Terminaba el periodo del PDR, ¿no? Terminaban los 7 años del PDR y lo que solicitamos a la Unión Europea es que nos dejara coger presupuesto de medidas que no sabíamos que no se iban a utilizar, de líneas de ayuda que sabíamos que no íbamos a ejecutar o que no había peticionarios, ¿no? Que no había demanda, para aquellas que sabemos que siempre tienen mucha demanda.
las que siempre tienen más demanda de las líneas del PDR son las dos más importantes que para el sector, que son la de mejora y modernización de explotaciones, que sirve al sector para hacer mejoras en las explotaciones, tipo mejoras en riegos, en muros, en todas las infraestructuras que tiene una explotación, ¿no? Y también la otra línea, que es la de instalación de jóvenes, ¿no? Que es tan importante para el relevo generacional. Esas dos que ya se nos quedaban bastante cojas porque ya se habían ido otorgando durante estos años, lo que hemos hecho ha sido sacar dinero de otras partidas y colocarlas ahí. De manera que hemos conseguido sacar, y que podremos ampliar hasta 16 millones de euros las de mejora y modernización de explotaciones, y hasta casi 8 millones la de instalación de jóvenes agricultores y ganaderos. Por tanto, lo que hemos hecho es hacer un uso un poco más eficiente del dinero, ¿no? Para que no tener que volver a Europa y para que ese dinero llegase al campo. En un momento además importante, ¿no? Porque es un momento de incertidumbre y para poder invertir necesitamos esas subvenciones. Y para que haya inversión privada necesitamos también ese empuje, tener ese empuje por parte de la administración, de tener esa colaboración en forma de subvención para poder hacer esas inversiones de una forma más sencilla. No queremos olvidarnos tampoco, señores, porque los ganaderos así me lo han dicho, de esa ayuda a la leche que al final se consiguió y que, bueno, no se pudo vender toda esa leche en época de pandemia y posteriormente, pero bueno, la consejería ahí estuvo al quite y dio esa ayuda, bueno, pues a los productores de leche afectados por la crisis, ¿no? Hemos podido hacer no solo en ganadería, con esos 3,5 millones en ganadería para productores de leche, sino también en otros sectores, por ejemplo en la flor cortada, también en la venta de cabritos, en la piña tropical, en la pesca. Es decir, hemos ido habilitando ayudas específicas para cada sector que se ha visto afectado por el COVID. La verdad es que estamos ya finiquitándolas en estas alturas del año, corriendo para terminarlas todas, para que pueda llegar esas indemnizaciones al sector y se pueda de alguna manera también irse normalizando, ¿no? Porque sabemos que hay algunos sectores que se han visto muy afectados y que por tanto necesitan también de una ayuda desde la administración para poder reactivarse y volver a una normalidad.